Empezábamos con Azor, que antes de saludar ni nada dijo: ¿crees que sea posible una unión de naciones hispanas? Me voy a saltar la falta de mínima educación de Azor porque eh, el tema me apasionó desde hace muchos años. Miren, una de las cuestiones que a mí me han parecido brillantes en la destrucción o en la deconstrucción de un imperio colonial, que fueron los imperios coloniales que tuvieron todos los países europeos, en la medida de lo posible, mayor o menor medida, de acuerdo a sus posibilidades, ya como llegaron al reparto del poder y de los cañones a lo largo de los años, de los siglos XVII, XVIII, XIX. Pero siempre me llamó la atención la idea del Reino Unido de, en vez de tener una guerra de independencia y acabar a tiros con sus antiguos colonizados, que la tuvo, por supuesto, en 1776 en la guerra civil, en la guerra de los Estados Unidos, en la revolución de independencia de los Estados Unidos. El Reino Unido asumió la idea de independízate, pero seguimos siendo amiguitos. Amiguitos en el mundo de las naciones significa socios comerciales, socios en nuestros emprendimientos de carácter bélico, socios y diplomáticos. Es decir, hay gente que se aterroriza cuando recuerdan aquella frase de Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Sí es muy brusco decirlo así, pero es igual con todas las naciones, ¿eh? Eso, somos amiguitos hasta el momento en que queda un trozo de pan y a ver quién se lo come. Ahí es donde dejamos de ser amiguitos. Todas las naciones tienen ante todo intereses. Pero la forma en que el Reino Unido creó la Mancomunidad Británica de Naciones con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, con todos los países, eh, con todas las naciones de la zona de lo que llaman las Indias Occidentales, pues Jamaica, Bermudas, etcétera, me pareció brillante siempre, me pareció una forma de decir, bueno, mira, hemos tenido una relación bastante desigual, y bastante de yo soy el amo y tú eres el siervo, el vasallo, el súbdito, el colonizado, pero vamos a llevar las cosas de otra manera y vamos a crear una comunidad y a través del comercio y de los objetivos conjuntos, pues crear otra historia nueva que sustituya o que continúe en otra dirección la historia de colonialismo horroroso que muchas veces el Reino Unido mantuvo. Que, vamos, la explotación de la India, por ejemplo, es un caso enormemente vergonzoso dentro de las historias vergonzosas del colonialismo, porque además siempre hubo la idea de que estaban como ayudando a la India, ¿no? Entonces, siempre había esa idea de lo que Rudyard Kipling llamó la carga del hombre blanco, de tener que sacar al pobre hombre moreno de su situación de, de, de ese yo de ignorancia, porque sí, que si la hay, de todos modos que hay que salir de la ignorancia, pero vamos, que eso no es ninguna muchas gracias hacia el colonizador. Y entonces, lo que siempre me llamó la atención es que, por supuesto, un ser humano tan intelectualmente limitado como Fernando VII se empecinó en luchar guerras de independencia a lo largo y ancho de toda América Latina. Algo que, perdonen, algo que cualquiera que conociera los alcances militares de la España después de las guerras napoleónicas, eh, le podía haber dicho a Fernando VII: ¿para dónde crees que vas tú? No tienes el poderío militar para mantener la sumisión de toda América Latina. Tienes a unos en el sur, está San Martín y está Artigas, y luego más al norte, en la parte norte del cono sur, tienes a Bolívar dando lata, y luego tienes a los independentistas mexicanos, y luego tienes a los independentistas centroamericanos, y te va a ir como le fue a Francia en Haití. Pero Fernando VII no daba para más. Entonces yo siempre me pregunté, y les he preguntado a amigos míos que hacen novela histórica, y todos me miran como muy raro. Y sobre todo los chistosos que te dicen: pues escríbela tú. No tengo ni tiempo ni las herramientas
historiográficas, que tendría que meterme en ellas, dedicarle 10 años y no estoy de humor de hacerlo, no he estado de humor de hacerlo los últimos 30 años que desde que lo planteé, pero la idea de que le apareciera un asesor a Fernando VII, ayer hablábamos de ucronías, pues mira, es una ucronía bonita, llegar a un asesor inteligente del futuro quizás, con Fernando VII y le dijera, Majestad, está usted metiendo la pata hasta el lóbulo de la oreja. ¿Quiere usted seguir siendo la potencia dominante del mundo como lo ha sido hasta ahora? ¿O le gustaría muchísimo que los británicos lo sustituyeran como la mayor potencia colonial? Y probablemente Fernando VII se interesaría en escuchar el plan. Y el plan sería independizar a todas las naciones americanas y a las Filipinas, por supuesto, eh, como parte de la mancomunidad hispana de naciones. Es decir, vamos a seguir manteniendo lazos comerciales, pero ahora te voy a tratar con cierta equidad y justicia, no nada más voy a venir por la plata y el oro y el cacao y de la fruta y me los voy a llevar, sino que ahora vamos a ser amiguitos, vamos a tener un trato comercial equitativo justo, vamos a generar una organización económica sólida, una organización económica en la que todos nos podamos ayudar y complementar nuestras necesidades con lo que podemos producir a lo largo de toda América Latina. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, si Argentina está mejor capacitada para producir ganado, pues hombre, que ellos produzcan el ganado y otros producirán la caña de azúcar y otros producirán el cacao y otros empezarán un proyecto de carácter industrial o artesanal industrial, etcétera, etcétera. Entonces aquí cualquiera se puede poner a especular sobre el asunto. ¿Cómo se haría? No sé. A ver, es una especulación. Lo que sí creo es que una unidad económica así, una mancomunidad económica, una mancomunidad de intereses comunes de España y todos los países latinoamericanos trabajando al unísono y sin la terrible asimetría que por supuesto genera la ocupación y la dominación colonial respecto a la metrópoli. Cuando hablábamos de Guillén de Lamparta, además señalábamos que en general a España luego le importaba un pito lo que pasaba en los países americanos, que tenían los locales que rascarse con sus propias uñas contra virreyes que les daba igual también lo que les pasaba a los locales, etcétera. Hubiera sido una potencia que probablemente hoy el mundo hablaría en español en lugar de hablar en inglés. Eh, y, y hubiera sido una historia totalmente distinta a la que hemos vivido hasta ahora. Ya se podía haber instaurado entre 1812, una vez resuelta la la invasión napoleónica, en 1812-14 y 1830 y tantos. Se podía haber manejado una posibilidad así y todos habrían sido además países independientes. Creo que hubiera sido una idea maravillosa, creo que ahora es muy difícil. Y es muy difícil por los intereses encontrados de las oligarquías locales y por las distintas formas de mesianismo que tienen los distintos grupos que se abrogan la representatividad de los más pobres y los más necesitados en América Latina. Entonces, no creo que haya la vocación política, salvo quizás en algunas personas muy, muy localizadas, de generar una mancomunidad así, una unión, lo que sería el equivalente al Mercosur, pero a nivel de toda América Latina. Mercosur ha tenido problemas bastante graves, sin embargo, es una gran idea. La idea de una moneda única también habría sido una idea genial, aunque encabezada por Chávez, pero no hubiera ido a ningún lado, porque sabemos que la idea que Chávez y su agente a su alrededor, incluido Serrano, el español, al que llaman el Jesucristo de la economía en Venezuela, el creador de la hiperinflación venezolana, pues su idea de la economía era bastante como la que un niño con 2 soldaditos de plomo o de plástico puede tener respecto de la estrategia militar necesaria para recuperar el Donbass en Ucrania. O sea, cero. Están jugando a la economía, llevan muchos años jugando a la economía. Así que me gustaría, a mí me hubiera fascinado, por supuesto, esa unión, pero ahora la veo poco viable.